Bienvenidos, somos Noelia y Ana y este es nuestro espacio Si las piedras hablaran. Bienvenidos, piedrecitas, a este nuevo podcast de hoy. Noelia, bienvenida. Gracias, Ana, ¿cómo estás? Muy bien. Qué ganas teníamos de hacer este podcast sobre evidencias de la resurrección de Jesús, ¿verdad? Uy, Noelia, este tema es que nos hacía especialmente ilusión. Oye, por cierto, ¿qué tal la entrevista que Eva López nos hizo en su programa de YouTube Conversaciones en el Desierto? ¿Cómo estuviste? Ay, Noelia, fue un tiempo estupendo. La verdad que Eva es un encanto y estuvimos muy a gusto con ella. Sí, es un programa precioso como ella, aunque creo que nos pasamos un poquito con tanto piropo. Eva, parece que no tenemos defecto. Yo te dije alguno tuyo. Un pelín. Bueno, lo mismo fuimos un poquito melosas, pero bueno, que defectos tenemos todos y unos cuantos. Si alguien quiere ver la entrevista, que se meta en su canal Conversaciones desde el Desierto, de Eva López. Tiene muchas más entrevistas, ¿eh? Muchas más. Bueno, Noelia, vamos a entrar en materia bien. Venga. Hablemos de las evidencias de la muerte y resurrección de Jesús. Sí, que estamos en Semana Santa y este tema como que pega un poquito. Sí. Y es que no es un tema fácil, porque todos los seres humanos somos muy escépticos por naturaleza. Nos resulta muy difícil creer lo que no hemos visto ni comprobado. Es así, Ana, estamos muy influenciados por imágenes y más en este siglo en el que vivimos. Mucho. Lo que no vemos nos es muy difícil de creer y eso es uno de los motivos por los que las redes sociales tienen tanto éxito. Por ejemplo, si yo te digo que me he ido a Punta Cana y no pongo una foto tomándome un mojito en esa playa maravillosa, pues la gente no se lo cree, creen que es mentira lo que estoy diciendo. Es mentira lo que has dicho, sí. Totalmente. Hay que estar siempre demostrándolo todo. Fíjate que en cuanto a la resurrección, ni sus mismos seguidores lo creyeron al principio. Fíjate. Pero hay muchas evidencias, tanto históricas como legales, arqueológicas, apologéticas, etcétera, de que sí que ocurrió. Ana, hay muchísimo escepticismo sobre Jesús y su resurrección, pero ¿puede ser probado como un acontecimiento histórico real? ¿O solo se puede creer en este Jesús o en este evento por fe? ¿Qué evidencias concretas tenemos hoy día de que Jesucristo verdaderamente resucitó de entre los muertos? Pues mira, son preguntas que en nuestro podcast no los podremos aclarar con la profundidad que a nosotras nos gustaría, ¿vale? Sí. Pero hay 3 hechos ampliamente probados y reconocidos por la gran mayoría de eruditos que sí vamos a hablar de ellos. Primero, la muerte de Jesús por crucifixión. Segundo, la tumba vacía. Y tercero, el testimonio de muchísimas personas que le vieron resucitado. Sí, Ana, es que estos 3 hechos están respaldados por pruebas históricas que prácticamente casi ningún erudito pone en duda. Y la mejor explicación para estos 3 hechos es la siguiente, que Jesús resucitó de entre los muertos. ¡Aleluya! Y vamos a ver estos 3 hechos que hoy los podemos comprobar. Sí. Primero vamos a empezar con el primer hecho, ¿no? Que sí. Jesús murió por crucifixión. Es decir, que realmente murió. Porque la idea de que Jesús fue ejecutado, crucificado e enterrado es uno de los datos que son más ciertos en la historia del siglo I. La veracidad de esto se confirma en todos los documentos del Nuevo Testamento, incluyendo testigos oculares de lo sucedido. Y también lo confirman varios escritores que no son cristianos. Entre ellos podemos recordar que está el Talmud judío, el historiador judío Josefo, también. El historiador romano Cornelio Tácito, el historiador samaritano Talo, está también Luciano, que era griego, y Celso. Es decir, tenemos muchas fuentes que corroboran este hecho. Sí, y hay varias teorías contrarias a la muerte de Jesús, que dicen que Jesús realmente no murió. Aunque hoy día, la verdad, tiene muy pocos defensores, ¿no, Elia? Una de ellas se llama la teoría del desmayo y se encuentra en el Corán. Sí, esta teoría propone que Jesús no murió en la cruz, sino que simplemente cayó inconsciente, ¿no? Se desmayó y más tarde fue revivido en la tumba en su mismo cuerpo mortal. Vaya, que la reaparición de Jesús no fue una resurrección milagrosa, sino un mero desvanecimiento y su tumba quedó vacía porque siguió viviendo, o sea, que salió por su propio pie. Pero mira, Noelia, esto es un puro disparate. No tiene un análisis cuidadoso. Para nada. ¿Qué es lo que dice la evidencia en realidad? ¿Qué sucedió realmente en la crucifixión? ¿Cuál fue la causa de la muerte de Jesús? ¿Hay alguna manera de que se hubiera podido sobrevivir a esta prueba? Este es el tipo de interrogantes que la evidencia médica ayuda a resolver y los vamos a analizar. Ana, todo comenzó después de la última cena, ¿no? Cuando Jesús fue a orar a Getsemaní. Y dicen los evangelios que era tal el estrés psicológico que sintió, ya que sabía su suerte en lo que iba a pasar, que sudaba sangre. ¿Y es esto posible?
Pues sí, pues sí es posible, Ana. Y es una condición médica que se llama hematidrosis. Hematidrosis. Hematidrosis, sí. Está relacionada con un alto grado de estrés psicológico. Lo que sucede aquí es que la ansiedad severa provoca una secreción de químicos que rompen los vasos capilares que hay en las glándulas sudoríparas. Como resultado, hay una pequeña cantidad de sangrado en estas glándulas y el sudor ya sale mezclado con sangre. No es mucha sangre, solo un poquito, pero sale con el sudor. Y después Jesús fue flagelado. Las flagelaciones romanas eran conocidas por ser terriblemente brutales. Mucho. Consistía alrededor de 40 latigazos, pero a veces eran más, ¿eh? Según el estado de ánimo del soldado, daban más golpe o menos golpe, ¿sabe? Como le pillara a él ese día. Como le viniera el bien. Se usaba un látigo, no sé si sabes, con tira de cuero trenzado con bolas de metal entretejidas. Uf. Y cuando el látigo golpeaba la carne, esas bolas provocaban moretones y contusiones que se abrían con los demás golpes. Sí. Terrible. Y, ¿sabes? El látigo también tenía pedazos de hueso afilados que cortaban la carne. La espalda quedaba tan desgarrada que la espina dorsal a veces quedaba como expuesta debido a los cortes tan profundos. Los latigazos iban de los hombros, pasando por la espalda, las nalgas y las piernas. Era terrible. Sabemos por muchos historiadores que muchas personas morían a causa de este tipo de castigo, incluso antes de que pudieran ser crucificadas. Sí, la víctima con este castigo solía entrar en una conmoción hipovolémica. Eso es, y eso es que el corazón, ¿no?, se acelera para tratar de bombear sangre que ya no existe porque se ha perdido. Y entonces baja la presión sanguínea, lo cual provoca un colapso y luego los riñones dejan de producir orina para mantener el volumen. Y al final la persona comienza a sentirse sedienta porque el cuerpo ansia fluidos para reponer el volumen de sangre que ha perdido. Y esto, Noelia, se ve también en la Biblia, ¿no? Cuando Jesús se desplomó llevando la cruz y dijo, tengo sed. No hay duda de que Jesús se encontraba en ese estado crítico, incluso antes de que con clavos traspasaran sus manos y pies. ¿Y qué sucedió entonces cuando lo crucificaron, no? ¿Cómo era una crucifixión? Qué duro. Pues lo acostaron y clavaron sus manos en posición abierta en el madero horizontalmente. Los romanos usaban estacas de 12 a 17 centímetros de largo y se las clavaban por las muñecas. Uf, señor, qué dolor. Sí. Es importante saber que el clavo atravesaba un lugar por donde pasa el nervio mediano. Y este es el nervio mayor que sale de la mano y quedaba totalmente triturado por el clavo que se le martilleaba. Y esto pues provocaba un dolor que era absolutamente insoportable. A ver, literalmente no existían palabras para describir este dolor. Se tuvo que inventar una palabra nueva. Y era excruciante, que significa el dolor de la cruz. Hasta una palabra, ¿eh, nana? Después también los pies son clavados y sus nervios triturados. Sus brazos debieron haberse estirado inmediatamente y probablemente alrededor de 15 centímetros de largo y ambos hombros se deben haber dislocado. Esto también cumplió la profecía del Antiguo Testamento en el Salmo 22. El cual predijo la crucifixión 100 años de antes de que sucediera. Y dice, dislocados están todos mis huesos. Fuerte. Sí. Una vez que la persona está colgando en posición vertical, la crucifixión ya es una muerte lenta y agonizante por asfixia. La presión que se ejerce en los músculos y en el diafragma pone el pecho en posición de inhalación para poder exhalar. Y la persona debe empujar hacia arriba, ¿no, Ana? Con los pies para que la tensión de los músculos se alivie por un momento. Uf. Al hacerlo, el clavo desgarraría el pie y continuaría así la víctima hasta que del agotamiento ya no pudiera más y la persona ya no puede empujar hacia arriba para respirar y entonces pues muere. Sí. Pues mira, incluso antes de morir, la misma conmoción hipovolémica de la que antes hablábamos debe haber causado un ritmo cardíaco acelerado sostenido, que eso debió haber contribuido a un paro cardíaco. Y el resultado es que se acumula fluido en la membrana que rodea el corazón. Y no nos olvidemos que ya muerto el soldado le atravesó con la lanza el pulmón derecho y penetró el corazón cuando sacó la lanza. Y salió fluido del corazón. Tendría apariencia de un fluido claro como el agua, ¿no? Y seguido de un gran volumen de sangre, tal como lo describe Juan en su Evangelio, uno de los testigos oculares de este acontecimiento. Noelia, mira, no había lugar a dudas de que Jesús estaba muerto. No hay. Para los guardias era muy fácil saber si un crucificado había muerto. Solo tenía que comprobar si la víctima había dejado de empujar con sus pies. Pero, aparte, desarrollaron más métodos para comprobarlo, como por ejemplo, romperle las piernas, aplastar la cabeza de la víctima
o lo que le hicieron a Jesús, atravesarle con una lanza el corazón. Bueno, el caso es que múltiples fuentes atestiguan la muerte de Jesús por crucifixión. Su muerte y su crucifixión la afirman prácticamente, Ana, el 100% de los expertos en la materia. Fíjate, ¿eh? Sí, sí, sí. Y la gran mayoría de médicos modernos de hoy opinan que Jesús tuvo que morir obligatoriamente, teniendo en cuenta todo el proceso histórico de la crucifixión. Recurriendo a la historia, a la medicina, a la arqueología e incluso a las reglas militares romanas, Jesús no pudo haber bajado de la cruz con vida. Esto es muy fuerte, la verdad, todo lo que hemos hablado. Esto, Pues sí. desde luego, no nos deja a nadie indiferente. Este primer hecho de la muerte de Jesús está más que comprobado. Sí. Bien, el segundo hecho que vamos a ver ahora es que la tumba de Jesús está vacía. Nada menos que el 75% de los expertos en la materia reconocen la veracidad de la tumba vacía. A veces, pues desaparecen cuerpos, pero rara vez uno se encuentra con una tumba vacía. La cuestión con Jesús es que si creemos los relatos de los evangelios, no se trata de un cuerpo desaparecido, sino de una tumba vacía. Eso es, los escépticos dicen que lo que sucedió con el cuerpo de Jesús es un misterio y que no hay evidencia suficiente para llegar a una conclusión firme. Sin embargo, otros aseguran que hay pruebas concluyentes de que la tumba está vacía esa primera mañana de Pascua. Y para cualquier religión no hay nada más sagrado que dar digna sepultura a los restos mortales de sus maestros, como Jesús fue. Exacto. Mira, Buda está enterrado en la India. Abraham, el padre de la religión judía, está enterrado en Palestina. Y Mahoma, el profeta islámico, está en la Medina. Pero, ¿y Jesús? ¿Dónde está enterrado? En ningún lugar. Porque el tercer día después de que fuera sepultado, cuando sus seguidores fueron a terminar de embalsamarlo, se encontraron con la sorpresa de que su tumba estaba vacía. Sí. Y hay múltiples razones para creer en ello. Sí, sí. Mira, en primer lugar, todo el movimiento cristiano se basa en la resurrección de Jesús. Si su cuerpo hubiera seguido en la tumba, las autoridades judías perfectamente podrían haber paseado el cuerpo fallecido por la ciudad y haber terminado con ese movimiento cristiano muy rápido. Sí, sí, la tumba vacía es símbolo de la resurrección. Es la máxima prueba de que Jesús era Dios, como él se dijo de sí mismo. El apóstol Pablo, en 1 Corintios, dijo que la resurrección es precisamente la pieza clave de la fe cristiana. Y si Cristo no ha resucitado, la fe de ustedes es inútil. Eso es. Otra razón sobre que era verdad que la tumba está vacía es que los eruditos del Nuevo Testamento coinciden en que la historia del entierro es uno de los hechos mejores establecidos sobre Jesús. Una razón para esto es que dicen que José de Arimatea fue el que enterró a Cristo. Sí, y esto es de nuevo un dato histórico que la mayoría de historiadores consideran que es verídico. Él tenía una tumba labrada en la roca, cerca del lugar de la ejecución. Y también José de Arimatea era miembro del Sanedrín. Es decir, que era del Tribunal Supremo Judío. No hubiera circulado una historia sobre él enterrando a Jesús a menos que fuera cierta, ¿eh? Pero diremos, a ver, ¿cuán segura era la tumba? ¿Cómo estaba de protegida? Bueno, Ana, que no se nos olvide que las autoridades judías tenían tanto interés en custodiar ese cuerpo que exigieron una guardia de soldados romanos. Sí. Mira lo que dice en Mateo 27, del 62 al 66. Nos acordamos de que este engañador dijo, viviendo aún, después de 3 días resucitaré. Manda pues que se asegure el sepulcro hasta el tercer día, no sea que vengan sus discípulos y lo hurten y digan al pueblo, resucitó de entre los muertos. Y Pilato les dijo, ahí tenéis una guardia, id y aseguradlo como sabéis. Entonces ellos fueron y aseguraron el sepulcro, sellando la piedra además de poner la guardia. Bueno, está claro que nos podemos hacer algunas preguntas de, por ejemplo, ¿y si sus discípulos en realidad se llevaron el cuerpo y lo hicieron desaparecer? Sí. ¿O quizás los seguidores de Jesús habrían logrado violar la guardia romana y llevarse el cuerpo? Yo eso es que lo veo improbable, porque cuando lo arrestaron les faltó tiempo para salir corriendo llenos de cobardía. El único que medio se quedó fue Pedro, pero cuando le asociaron con él empezó a decir que no conocía a Jesús de nada para que no lo matasen y se hizo el tonto y dijo cosas además en contra de Jesús. Sí. Y aparte ellos sabían que la guardia romana no era cualquier cosa, sino que la guardia eran hombres bien entrenados. No se hubieran dormido ni dejado que nadie abriera la tumba. El sepulcro estaba cavado en la roca, la entrada obstruida con una pesada losa, que a su vez esta losa estaba sellada y guardada por un buen número de soldados.
solo podría haber sostenido el cuerpo a través de violencia. Pero la violencia hubiera sido imposible, porque los apóstoles acababan de huir cobardemente, como tú has dicho, y dejaron abandonado a su maestro en la hora de su muerte. A ver, según las fuentes históricas confiables, nadie puede negar que la tumba estaba vacía, y esto tiene que quedar claro. Hay bases históricas sólidas para la verdad de que Jesucristo resucitó de entre los muertos. Y como escribe el teólogo Paul Ataus, dice, la proclamación de la resurrección no se pudo haber mantenido en Jerusalén durante un solo día, durante una sola hora, si el vacío de la tumba no se había establecido como un hecho para todos los interesados. Así es, así es. Es que los primeros argumentos judíos contra el cristianismo sí que admite la tumba vacía, y esto es muy curioso. Esto es muy significativo porque muestra que los judíos no negaron la tumba vacía. Todos los debates entre cristianos y judíos en Hechos, en el libro de Hechos, la presuponen. No había duda para este acontecimiento. No había duda. ¿Pero por qué esto es importante? Pues recordemos que los líderes judíos se oponían al cristianismo. Reconocer la tumba vacía es admitir la realidad de un hecho que no estaba a su favor. Es que claro, ¿por qué iban a admitir que la tumba estaba vacía a menos que la evidencia fuera demasiado fuerte para poder negarla? Y otra cosa también muy interesante es que la tumba fue descubierta por mujeres. Y esto es importantísimo, ¿eh? Porque el testimonio de las mujeres en la cultura judía del siglo I era considerado inútil. Mira lo que dice William Lane Craig. Si la historia de la tumba vacía era una leyenda, es muy probable que los discípulos varones fueran los primeros en descubrir la tumba vacía. El hecho de que las mujeres menospreciadas, cuyo testimonio se consideraba inútil, eran las principales, los testigos del hecho de la tumba vacía solo pueden ser bien explicados si en realidad fueron las verdaderas descubridoras de la tumba vacía. Mira, es imposible que la resurrección sea un fraude por motivos bastante sencillos. La sustracción del cuerpo hubiera sido absolutamente inútil. ¿Qué les probaba tener el cuerpo a hombres asustados que habían perdido por completo sus esperanzas? Y por otro lado, alrededor de ellos no veían sino enemigos de Jesús nada más. Que no pararon hasta quitarle la vida. Además, si no hubo tal resurrección, Jesús no habría sido ya en adelante a los ojos de sus discípulos más que un embaucador, un falsante, y el culpable de su vergüenza y de su miseria. Claro. Yo, Ana, este acontecimiento lo veo bastante claro, la verdad. Y todo lo que decimos, cualquier persona que de verdad le interese puede investigarlo y encontrará bastantes afirmaciones de este evento que nosotras no hemos podido decir, no nos da tiempo. Hay más cosas, pero bueno. La tumba vacía por sí sola, Noelia, no podría haber generado una fe en una resurrección. Para eso necesitamos otra cosa más. Apariciones de Jesús tras la resurrección. Este es el tercer hecho que vamos a ver. Sí, ahora hablaremos de los testimonios y experiencias que tuvieron muchas personas después de que Jesús resucitara. Las apariciones de Jesús resucitado a ellos, ¿no? Jesús apareció a cientos de testigos oculares que lo vieron después de su resurrección. Y hay evidencias de que la gente lo vio. Pablo escribió en 1 Corintios 15 que Jesús se apareció a Pedro y luego a los 12. Después se le apareció a más de 500 personas a la vez, ¿no? Y la mayoría de los cuales vivían todavía, aunque algunos habían muerto. Que luego se le apareció a Jacobo, más tarde a todos los apóstoles. Y esto lo escribió Pablo en 1 Corintios. Este es un testimonio de gran influencia de que Jesús sí apareció vivo después de su muerte. Aquí se mencionaban los nombres de personas específicas y grupos que lo vieron, escrito en un tiempo durante el cual la gente podía corroborar si esa afirmación era verdad o no. Confirmarlo. Y hay varias apariciones diferentes a una gran cantidad de personas en los evangelios y en Hechos. Algunas son a un individuo, otras son a un grupo, a veces son dentro de un local, otras son al aire libre, a personas muy sensibles como era Juan o a personas escépticas como fue Tomás. Las apariciones ocurrieron durante varias semanas y hay buenas razones para confiar en esos relatos. Ana, lo que a mí me impresiona es que hubo un cambio de 180 grados en los apóstoles. Pasaron de ser un grupo de hombres miedosos, cobardes y faltos de fe a ser un conjunto de hombres valientes y predicadores que estaban dispuestos a todo con tal de anunciar el mensaje del Evangelio. Es más, todos excepto Juan murieron por predicar a Cristo, fueron asesinados. Fíjate. ¿Qué pasó que los llevó a cambiar esa actitud? Fíjate, ¿eh? Mira, Pinchas Lapide, un erudito judío, explica muy bien esta cuestión. Si los discípulos estaban totalmente decepcionados y a punto de hundirse en la desesperación debido a la crucifixión, hizo falta otra razón igual de real para convertir a una panda de judíos desesperanzados y desalentados
en la organización misionera más grande de la historia de la humanidad. Anda que no. Ellos nunca hubieran arriesgado sus vidas por una mentira. Nunca. ¿Qué sentido tenía hacer eso, no? Quienes acusan a los apóstoles de haber inventado todo no están teniendo en cuenta que sus vidas no mejoraron en absoluto una vez que reconocieron a Jesús resucitado, sino que fueron perseguidos hasta la muerte. La resurrección fue, sin duda, la proclamación central de la Iglesia primitiva desde el principio. Los primeros cristianos no adoptaron simplemente las enseñanzas de Jesús, estaban convencidos de que lo habían visto vivo después de su crucifixión. Esto fue lo que cambió sus vidas y lo que dio inicio a la Iglesia. Y dado que esa era su convicción central, pues se habrían asegurado completamente de que era verdad. Mira, Ana, es que ellos verdaderamente vieron a Cristo resucitado y actuaron conforme a eso. Toda la evidencia de los evangelios y del libro de Hechos, incide tras incidente, testigo tras testigo, detalle tras detalle, es sumamente impresionante. No hay otro hecho en la historia antigua que sea atestiguado tan completo, ¿no? De una manera tan completa y con tantos documentos. Tiene mucha documentación. Y mira, hay 3 alternativas posibles para este tema de que se apareció Jesús, ¿vale? Sí. Solo hay 3. Primero, que las apariciones de Jesús podrían ser alucinaciones. Segundo, que los discípulos y la gente que lo vio estaba mintiendo. O tercero, que realmente vieron a Cristo resucitado. Y mira, vamos a ver las 3 alternativas. La primera, la teoría de las alucinaciones, dice que la aparición del Jesús resucitado no era verdad, sino que eran visiones o alucinaciones de las personas que lo vieron. Quizá los testigos fueron sinceros al creer que vieron a Jesús. Sin embargo, ¿puede ser que hayan estado viendo una alucinación? Bueno, Ana, como hemos dicho antes, Jesús se apareció dentro y fuera de viviendas, a personas individuales y a grupos, de cerca y a distancia y de muchas maneras. Hay gran diversidad de eventos, ¿no? Esto hace que entender las apariciones del resucitado como alucinaciones sean poco probable, ¿no? Eso flaquea. Muy poco. Mira, las alucinaciones no solo tienden a ocurrirles a personas que están altamente afligidas o nerviosas o por consecuencia de drogas, sino que habitualmente ocurren en lugares muy concretos y suelen ser muy difusas. Además, no les suele ocurrir ni a 2 o más personas a la vez, ¿vale? Como aquí ocurrió. Son apariciones individuales. Por su propia naturaleza, solo una persona puede ver una alucinación dada a la vez. Y en el lapso de 40 días, unas 500 personas tuvieron la misma alucinación, cosa que parece muy improbable, ¿no? Ciertamente no son algo que un grupo de personas puede ver. Ni es posible que una persona pueda de algún modo inducir una alucinación en otra persona, porque la alucinación existe solo en un sentido subjetivo, ¿no? Y es evidente que otros no pueden presenciarla. No. Este es un problema grande para la teoría de la alucinación, dado que hay reiterados relatos de que Jesús se apareció a muchas personas que contaron exactamente lo mismo. Aparte, Ana, ¿cómo explica que los discípulos comieron con Jesús y lo tocaron? ¿O cómo camina con 2 de ellos por el camino a Emaús? Los discípulos registran comer y beber con Jesús y tocarlo. Esto no puede ser alucinaciones. No. Y tampoco puede haber sido un caso de pensamiento colectivo, en el que unos convencen a otros de que vieron algo que no existe. Aparte, cuando uno ve una aparición o alucinación, suele decir, he visto un muerto, pero no suele decir, he visto una persona viva. Es verdad. Sí, además las apariciones solo ocurren durante 40 días, después acaban. Lucas nos dice eso en el libro de Hechos, que duran 40 días y después Jesús asciende al cielo. Si las apariciones fueran alucinaciones o invenciones, ¿por qué no continuaron durante la vida de la iglesia primitiva? ¿Por qué sucedieron solo en un periodo de tiempo tan limitado y tan concreto? La gente, mira, a veces agarra un pelo para tratar de explicar las apariciones, Noelia. Sin embargo, nada encaja mejor con toda la evidencia que la explicación de que Jesús estaba vivo. Bueno, Ana, ahora vamos a hablar de la segunda posible explicación de las apariciones de Jesús resucitado. La teoría de que estaban mintiendo todos los que lo vieron, que se lo estaban inventando, vaya. Pero es que esta es la teoría más desesperada que hay, por muchas razones. Mira, la primera, no explica la transformación de los discípulos, esa valentía que incluso estaban dispuestos a morir por defender sus creencias, y murieron, ¿eh? Realmente, mira lo que te digo, los mentirosos no son buenos mártires. La gente puede morir por una mentira porque crean que esa mentira es verdad, pero no por una mentira que saben que es mentira. Yo no lo haría, vamos. Tampoco explicaría que todos los testimonios más fiables concuerdan en que los primeros testigos en ver al resucitado fueron mujeres. Si la historia hubiese sido inventada, los inventores hubiesen buscado testigos mucho más fiables, ya que el testimonio de las mujeres, como hemos dicho, en aquella sociedad era prácticamente nulo.
Y Ana, también esta teoría de que mentían ignora el hecho de que los primeros cristianos eran judíos. No tenían por qué inventarse una nueva religión. Ya tenían una perfectamente establecida e inventarse algo era ir en contra de lo que ellos pensaban que era en contra de Dios. Como los discípulos no podían haber estado mintiendo o alucinando, como hemos visto, ¿no? Solo nos puede quedar una explicación posible. Los discípulos creían que habían visto a Jesús resucitado porque realmente, Noelia, habían visto a Jesús resucitado. Así es. Entonces, las apariciones de resurrección, ¿qué demuestran? Pues solo demuestran la resurrección. Y bueno, vemos que a raíz de la resurrección de Jesús, de que fue algo cierto y real, surgió el establecimiento de la Iglesia. Cualquier persona que se acerque a las pruebas con la verdadera intención de saber la verdad, terminará encontrando que Jesús venció la muerte y que vive. La mejor explicación es que Cristo en realidad resucitó de entre los muertos. Incluso si tomamos cada hecho por sí mismo, tenemos suficientes evidencias. La resurrección es la única hipótesis que explica toda esta evidencia. Toda. Y es así. Y su muerte y su resurrección no fue un evento aleatorio, ¿eh? Jesús mismo predijo que él moriría por crucifixión, que sería enterrado y que resucitaría de entre los muertos, tal y como predecían las escrituras anteriores a él. Yo creo que la resurrección, Noelia, es la verdad más importante del mundo. Tiene implicaciones de largo alcance para nuestra vida. Sí, Ana. Por ejemplo, la resurrección demuestra que las afirmaciones que Jesús hizo acerca de sí mismo son verdaderas. ¿Y qué dijo Jesús? Él afirmó que él era Dios. Jesús es el único líder religioso que ha resucitado de entre los muertos. Todos los demás líderes religiosos todavía están enterrados en sus tumbas. ¿A quién le creerías? Hombre, para mí la respuesta es clara. La resurrección de Jesús demuestra que lo que dijo era verdad. Por lo tanto, debemos aceptar que Él es el único camino hacia Dios. Él dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Y nadie viene al Padre si no es por mí. Nadie. Y también, si hay una resurrección, significa que hay un cielo. Si Jesús resucitó, Noelia, nosotros también resucitaremos. Amén. La Biblia dice que la resurrección de Cristo es el patrón que seguirán aquellos que creen en Él. Eso es. Bueno, y hay muchas más pruebas de que las biografías de Jesús son dignas de confianza, de que la arqueología las confirma, de que Jesús existió, de que su muerte no fue una farsa, ni tampoco lo fue su resurrección. No podemos decir todas aquí, Ana, porque es que esto es muy extenso. Ni tampoco exhaustivamente. Ya nos gustaría, pero no podemos. Pero esto es un principio para que uno después busque por sí mismo respuestas. Si examinamos las declaraciones de Jesús con ojo crítico y con mente abierta, hay evidencia más que suficiente para creer. Muy bien, totalmente. Bueno, Noelia, terminado ya con este tema, vamos a decir hoy que recomendaremos un libro que se llama El caso de Cristo, de Lee Strobel. Maravilloso. Sí, fue un periodista ateo y escéptico que después de investigar exhaustivamente todas las evidencias, las que hemos visto hoy, ¿no?, sobre la figura de Jesús y muchas más, no tuvo más que creer en él después de este proceso, fíjate. Sí, quería determinar si hay evidencia creíble de que Jesús de Nazaret es realmente el Hijo de Dios. La película también está disponible para el que no le guste leer. Y la película está chulísima, me encantó. Se llama igual. Eso es. Vamos a recordar nuestras redes sociales. Vamos. Ya sabéis, podéis seguirnos y escucharnos en iVoox, Spotify, Google Podcast, YouTube. Y si ya lo sabes, si no te has suscrito, dale a la campanita y suscríbete. También nos podéis escribir en nuestro correo electrónico silaspiedras@gmail.com para sugerencias y para lo que queráis. Bueno, mis piedras, esperamos que os haya gustado este podcast y ya sabéis, buscadle y viviréis.